Buenas tardes, por aquí de nuevo con una moto AKT 125 NKD. Vamos a hacer medidas con estos dos aparatos, un osciloscopio y un multímetro digital. Estos aparatos van a tomar medida desde, o más bien referenciados a tierra, y la forma de tomar medidas simple es, por ejemplo, esta batería la vamos a medir acá. Aquí la escala del osciloscopio está por 5 voltios desde acá. Aquí está la referencia, 5, 10, más o menos 13 voltios, lo que indica ahí el medidor en DC, 13.87 voltios. Entonces, esa es la forma en que vamos a medir las diferentes señales en el regulador y posteriormente en el CDI. Bueno, aquí tenemos la máquina prendida. Vamos a ver que el regulador tiene cables de diferentes colores. Está el verde, amarillo, rojo y rosado. Entonces, en principio, vamos a registrar la señal en el cable rojo. Miramos que lo hacemos a través de una aguja para que perfore el cable y nos facilite las medidas. Entonces, en el cable rojo perforado registramos la señal con estos valores, valores promedios 14.9 voltios, medidor digital 14.5. Entonces esa es la señal de salida regulada del regulador. Entonces vamos al siguiente cable. Ahora tenemos nuestro medidor. De nuevo usamos la aguja. La aguja penetra ahora el cable verde. El cable verde es tierra. Lógicamente tenemos el nivel de 0 voltios, tierra, y una medida en el multímetro digital de milivoltios, un valor mínimo. Entonces esa tenemos. Listo, ahora tenemos la puesta de la aguja perforando el cable amarillo para registrar la señal. Nos damos cuenta en el medidor osciloscopio, la señal es AC, es una señal de entrada al regulador proveniente de la bobina que está sujeta prácticamente al volante cigüeñal. Entonces es una de las señales, entran dos señales, esta es una de las señales. Entonces la medida es muy diciente. En el osciloscopio tenemos valores promedios de 13, bueno, valor pico 49, 50, valor en el medidor digital 15.6. Bueno, difieren lógicamente. Decíamos que difieren lógicamente porque el medidor digital está hecho para ondas senoidales. Entonces, este es el comportamiento de la señal. Esa foto de las señales van a estar en el adjunto del video, todo lo que estamos recopilando acá. Listo. Aceleramos un toque ahí el compañero. Vemos que la señal aumenta su frecuencia. En este caso está alrededor de 100 Hz. Y acelerándola, lógico, el cigüeñal gira y aumenta el número de frecuencias. Listo. Entonces eso es el cable amarillo, entrada del regulador, señal proveniente del generador. Listo. Ahora el medidor o los medidores están puestos en el cable rosado. Entonces nos damos cuenta que es otra señal proveniente del generador. La que decíamos, son dos señales, más o menos las mismas características de la señal anterior. El medidor digital detecta valores muy diferentes. Este osciloscopio detecta los máximos, mínimos, ya lo que dijimos, promedio, voltaje pico a pico y el efectivo. Entonces es una señal de alimentación al generador. En motores de vehículos
esa señal es trifásica, vienen 3 señales. Aquí para la motocicleta vienen 2 señales AC que van a ser rectificadas y reguladas por el regulador. Entonces esa es la señal. Bueno, ahora nos vamos al CDI. Este CDI tiene estas características, donde el pin 1 es pulsadora, pin 2 no está, pin 3 es bobina de alta, pin 4 es tierra o masa, pin 5 no está y pin 6 es batería que pasa por el switch de encendido. Listo. Entonces vamos a ver la señal en el pin 1, que es pulsadora. Bueno, esta señal del pin 1 es la pulsadora, o sea, es la señal proveniente del generador. Vemos que tiene una frecuencia más o menos de 30 Hz, un voltaje pico de 21 voltios más o menos. Bueno, ahí están las características. El medidor digital es algo confuso, pues porque la señal tiene un periodo y unos picos muy finos, por decirlo así, muy agudos. Entonces la señal registrada por el multímetro es prácticamente medio voltio, lo que nos dice verdaderamente el osciloscopio es el comportamiento de esa señal de entrada que viene del generador para que el CDI pueda usar su salida para alimentar la bobina. Es muy práctico. Este medidor osciloscopio pues nos dice de la señal que va a recibir el CDI para poder generar, como dijimos, la señal de alimentación a la bobina. Bueno, esta señal es tomada en el pin 3 del CDI. Debemos recordar que este CDI es de una AKT 110. Bueno, las señales son similares. Esta señal es la que va a ir a la bobina. Vemos que tiene una frecuencia muy variante. Bueno, depende de lo estable que esté el motor, pero es una señal que más o menos se mueve en picos de 5 voltios a 40 voltios. Entonces es la señal de alimentación a la bobina para que nos genere la chispa. Entonces pegamos una aceleradita ahí. Entonces ahí vemos que como que despierta más la señal en cuestión de picos. El multímetro indica valores muy mínimos, entonces de nuevo es muy confiable verlo en el osciloscopio. Bueno, ahora vamos a tomar la señal en el cable número 4. Cable número 4 es tierra. Lógicamente la señal está en el piso de tierra. El multímetro, medida confiable para la tierra. Ahora tenemos la señal de alimentación del CDI, que está a través de la aguja perforando el cable número 6. Cable número 6 es alimentación, voltaje regulado, voltaje promedio 14.9, multímetro más o menos por esos valores. Entonces ahí nos damos cuenta la ventaja y la facilidad de utilizar un osciloscopio, ¿no? Ahí con la acelerada no hay ningún tipo de variación. Listo, entonces este fue el caso de un CDI que se cambió. Prácticamente las señales en estos elementos son las mismas, entonces simplemente queríamos ver cómo se configuran esas señales y
pues para diagnosticar fallas. Aprovechamos también, hicimos la visualización del regulador. Listo, de nuevo estamos aquí. Vamos a utilizar esta herramienta Punta Lógica que tiene dos conexiones, una de tierra y una a la batería. Ahí registra el rojo para el BCC, batería positivo, y el verde para negativo. Entonces vamos a activar la máquina para ver los pines del CDI, cómo se comportan con la punta lógica. Entonces ya vamos a activar la máquina. Bueno, listo, ahí está activa. Vamos a ver el pin número 1, que el orden es 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde 2 y 5 no cumplen ninguna función, no están. Entonces vamos a ver el pin 1, que es pulsadora. Aquí de nuevo tenemos esta aguja atravesando el cable del pin número 1. Entonces acelerando, vemos que la señal de la pulsadora es tenue, es una señal periódica de acuerdo a la aceleración, y sería una forma de detectarla. Entonces ahí se ve. Listo, esa señal pulsadora viene del generador para alimentar el CDI, y que este CDI pueda generar la señal que va a la bobina de alta, que es la señal en el pin 3, que ya la vamos a ver. Es la señal de salida, ya la veremos. Enseguida vamos al cable número 3. Vamos a mirar. Entonces vamos a acelerar. Esta es la señal de salida del CDI, señal que va a la bobina de encendido. Entonces ahí miramos. Listo. Ahí se genera. Es una señal periódica, como vimos en el osciloscopio. Aquí vamos al pin 4, que es señal de tierra. Ya la miraremos. Listo. Ahí tenemos la aguja atravesando el cable número 4. Entonces vamos a ver esa señal. Es señal de tierra, es señal verde. Listo, por tanto es señal de referencia. Con aceleración será igual, ¿no? Bueno, ahí estamos viéndola. Ahora miraremos la señal en el pin 6, que es señal del switch, los 13 voltios. Aquí ya la han ubicado en el cable número 6, o más bien la conexión número 6. Es una conexión a la batería a través del switch. Listo, con aceleración no cambia, esa alimentación. Ahora vamos a ver las señales en el regulador, que están identificadas por colores. Entonces miraremos. Estamos atravesando el cable número, o el cable más bien verde. Vemos que es la señal de tierra. Ahí estamos. Ahora vamos a ver la señal en el cable amarillo, que es una de las señales que vienen del generador, de la bobina, en el volante. Entonces vamos a mirar esa señal. Aquí tenemos, casi que se ve simultáneo tierra con BCC. La señal, como vimos en el osciloscopio, es una señal alta de 40 voltios más o menos. Entonces esa es su forma de verla con la punta lógica. Ahora sigue, o a continuación sigue la señal del cable rojo, que es proveniente de la alimentación del voltaje regulado.
Entonces vamos a mirarla acá. 12 voltios, cable rojo. Seguidamente vamos a la señal del cable rosado, que es otra generadora que viene de la bobina del cigüeñal, del volante. Entonces aquí tenemos esa señal. Debemos aclarar que la aguja atraviesa los cables para lograr la conexión. Entonces ahí atraviesa el cable rosado que dijimos, y de nuevo se da una señal simultánea al ojo humano, verde, rojo. Como vimos en el osciloscopio, es una señal grande de 40 voltios, 50 voltios pico. Entonces esa es la referencia con punta lógica. Listo. De nuevo debemos tener en cuenta que ese LED blanco es para señal de activación de mi punta lógica. Los que vemos de referencias de señales son estos, ¿no? El verde y el rojo. Listo. Ahora vamos a ver este otro elemento que es el relé de encendido. Entonces él tiene unas conexiones a batería y tierra, ¿sí? Entonces simplemente confirmamos esas conexiones. Por ejemplo, aquí este positivo, ahí me colaboran para ver este positivo. Entonces ahí tenemos ahora el negativo. Vamos con el negativo. Ahí marca el verde de negativo, listo. Entonces enseguida vamos a ver cómo se comporta en el encendido, porque es un relé de encendido, ¿no? Hemos atravesado una de las salidas de ese relé de encendido. Es este cable que es una tierra. Entonces ahí vamos a darle encendido. Esta es una tierra. Encienda. Ahí le damos encendido, vuelva y apague, prenda. Si esta es una tierra, apague. Listo, vamos a pasarnos, esta es una tierra, y vamos a pasarnos al otro cable, a la otra conexión. Listo, ahora vamos a ver el otro cable de salida de ese relé. Entonces, para activarlo, ahí nos damos cuenta que se da el pulso de encendido, ¿no? Entonces esa es la función del relé, dar un pulso encendido. Entonces con la punta lógica se logra eso.